Hola, buenas tardes. Consultorio médico, buenas tardes. Bueno, sí, bueno, ¿con qué urólogo? Sí, ajá. División del sistema óseo, esqueleto, axila, axial, 80 huesos. Cráneo, columna vertebral, costillas, esternón. A ver, ¿no se escucha ahí? A ver, ¿me pueden confirmar, por favor, si se escucha? Apenas se escuchó, profe. ¿No se escuchó de las funciones? No. Ok, va a ser entonces falla de mi conexión. Vamos a repetirlo así rapiditamente. Ok. Si dejan de escucharme, por favor, mándame mensajito luego, por favor. Bien, entonces hablábamos de las funciones del sistema óseo, que son de soporte corporal, la protección de los órganos vitales, como viene siendo el cerebro, los pulmones, el corazón, tráquea y esófago, la arteria aorta y las venas cava superior e inferior. Da movimiento junto con el sistema muscular. En conjunto se llama sistema musculoesquelético. Recuerden que en los huesos largos, en la médula ósea, se producen las células sanguíneas, la hematopoiesis, glóbulos rojos, blancos y plaquetas. La reserva de calcio y fósforo para la conciliación de los huesos y mantiene un equilibrio que es la homeostasis mineral.
Está conformado el esqueleto, recuerden, por 206 huesos. La división del sistema óseo se da por el esqueleto axial, que está conformado de 80 huesos entre el cráneo, que conforman el frontal, occipital, parietal y el temporal. La columna vertebral, desde las cervicales, que son 7, dorsales son 12, lumbares son 5 y 10 sacrococcígeas. Las costillas que dan protección, como ya hablamos, en la caja torácica, los pulmones, al corazón, la arteria principal aorta, la, hablamos también de la venas cava superior e inferior, tráquea y esófago. Y el esternón, que es ese hueso que está al centro para unir costillas. Al centro tenemos lo que es el esqueleto axial, que es el azul que vemos, que conforma el cráneo, caja torácica y columna vertebral. Tenemos el esqueleto pendicular, que está conformado por 126 huesos. Tenemos los miembros superiores e inferiores, la cintura escapular y la cintura pélvica. Les recuerdo de no anotar, les voy a mandar la presentación. Y pues aquí lo representa en color amarillo, lo que es el esqueleto apendicular. La clasificación de los huesos según su forma, tenemos los huesos largos, cortos, planos, irregulares, sesamoideos. Tenemos algunos ejemplos de ellos. De huesos largos tenemos el fémur, el húmero, radio y cúbito también entraría ahí, tibia y peroné. Y los cortos como el carpo, el tarso, metatarso, falanges, y hay muchos huesos cortos. Los planos como la escápula, parietal, el frontal es un hueso plano, el occipital también. Los irregulares como las vértebras, la rótula, que son sesamoideos. La anatomía de un hueso largo, tenemos la epífisis proximal, la diáfisis, epífisis distal, el periósteo, cavidad medular. Tenemos la médula ósea, el hueso compacto y hueso esponjoso. Recuerden que esto es la anatomía del hueso. Aquí tenemos una imagen que nos representa. Tenemos lo que es la epífisis, que son las partes distales de los huesos. La metáfisis, que está una unión entre la epífisis y la diáfisis, que es todo el centro, y el hueso compacto de todos los huesos, porque es hueso esponjoso, las extremidades, y hueso compacto al centro. Tenemos una médula roja y una médula amarilla. Recuerden que las capas están por el periósteo y endósteo, y el osteocito, perdón, es la unidad funcional principal del hueso. Osteocito. Recuerden que el especialista en huesos se llama osteólogo. El traumatólogo trata lesiones. Puede ser lesiones en piel, ligamentos, tendones, músculo y hueso. Un osteólogo se dedica solamente a hueso. La histología ósea, que es el tejido óseo compacto, está compuesto por osteonas, conducto de Harbert, laminillas. Tenemos el tejido esponjoso, que son las trabéculas, los espacios medulares y las células óseas, que son los osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Esto ya con calma, pues pueden ver todas las funciones de cada uno de ellos, para no entretenernos mucho con esto. Generalmente en clase hacemos una dinámica, un trabajo, donde los ponemos a trabajar, a investigar estos conceptos. Si quieren que lo hagamos, lo podemos hacer, les doy 10 minutos, o si quieren avanzamos, como ustedes me digan. ¿Quieren hacer el trabajo de 10 minutos o avanzamos?
Ok, avanzamos. Va. Bien. Estos son los ejercicios que les decía que ponemos a hacer, pero ya lo hacen en casita. La fisiología ósea de la remodelación ósea es un proceso continuo donde se hace una resorción, formación. En esto participan los osteoblastos, y la importancia que tienen estos son la reparación, la adaptación mecánica y el equilibrio del calcio. Recuerden que el calcio es un mineral esencial en los huesos en su reparación. Y cuando perdemos ese calcio, si el hueso se hace débil, poroso, y es muy fácil de fracturar. La formación de hueso, la osificación intramembranosa, por ejemplo, el hueso del cráneo, y tenemos una osificación endocondral, que son los huesos largos. La médula ósea, recuerden que les mencioné hace rato, la médula roja es la que se encarga de la hematopoiesis, producción de eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Recuerden que los leucocitos son, las células se dividen en cinco y son para defensa del organismo. Los eritrocitos son los glóbulos rojos que transportan el oxígeno y las plaquetas son aquellas que nos van a ayudar a coagular. La médula amarilla nada más es una reserva lipídica de energía. Lípidos, recuerden que son grasas. Por eso cuando piden el famoso tuétano, lo que están comiendo es la médula amarilla y si ven es muy grasoso. Recuerden que la producción de glóbulos se da en los huesos largos. Tenemos los glóbulos blancos, que son los linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Y las plaquetas. Las plaquetas, recuerden que nos ayudan a coagular. Cuando ustedes tienen una herida, las plaquetas se activan, factores de coagulación, puentes de fibrina, y estos ayudan a detener el sangrado. Ayudan a producir coágulos sanguíneos para hacer más lento el sangrado o frenarlo y para facilitar la cicatrización de heridas. Los glóbulos blancos, todos en general, son del sistema inmunológico, te ayudan a las defensas del cuerpo, pero se clasifican en varios. Por ejemplo, los linfocitos. Tenemos los linfocitos B que elaboran anticuerpos y los linfocitos T que ayudan a destruir células tumorales. Todos nosotros, todos, absolutamente todos, día a día, estamos produciendo células tumorales, pero los linfocitos T se encargan de destruirlas. Cuando estas ya son superadas por las famosas neoplasias, pues ahí ya se genera un tumor que puede ser benigno o maligno. Recuerden que las células de tu organismo todas están programadas para morir. Cuando estas células no mueren, no tiene un proceso que se llama apoptosis. La apoptosis es una muerte celular programada. Cuando esta no se genera es cuando el organismo empieza a producir en esa zona células descontroladamente y crecen y no mueren. Esos son los famosos tumores malignos que luego se pueden diseminar por el organismo, lo que le llaman metástasis. Los monocitos son macrófagos, o sea que son grandes comedores, destruyen microorganismos, ingieren material extraño y eliminan células muertas. Luego, de repente por ahí les mencionan que son los basureros del cuerpo. Los eosinófilos, su principal función es la defensa contra parásitos, respuestas alérgicas, inflamatorias de tejidos, en la inmunidad. Los basófilos son células inmunitarias que tienen gránulos. Son enzimas que liberan durante la reacción alérgica y el asma. Estos se encargan de tratar de contrarrestar las alergias. Los neutrófilos son los grandes fagocitadores. Una ventaja que tienen estas células blancas que pueden migrar de un tejido a un tejido infectado.
Todos los demás están en el torrente circulatorio. Estos se pueden ir al tejido, o sea, del torrente circulatorio, migrar al músculo, al hueso, etcétera. Los glóbulos rojos, como bien sabemos, son los que tienen adherida una proteína llamada hemoglobina. Esa hemoglobina es fundamental porque sin la hemoglobina no se puede transportar oxígeno. Así tengamos glóbulos rojos, si no tiene hemoglobina no se transporta oxígeno. Recuerden que el 98% del oxígeno es transportado por la hemoglobina con el eritrocito y un 2% del oxígeno anda por el plasma. Entonces, por eso cuando buscamos una anemia, vemos los niveles de eritrocito y los niveles de hemoglobina. Una anemia severa te puede dar una falsa saturación, pero tienen que pensar en este proceso, que luego en vez están saturando bajo y resulta que le pones oxígeno y pues nomás no deja de saturar. Pues es porque tiene una anemia también muy severa. Tenemos, recuerdo, una célula madre sanguínea que de ahí se divide en dos, célula madre mieloide y una célula madre linfoide. La célula madre linfoide viene del sistema linfático. Estos son los linfoblastos son los linfocitos B y T y los linfocitos citolíticos naturales, que casi no se mencionan en la bibliografía, sobre todo solamente la B y la T. Cuando hablamos de células linfocitos, sistema linfático. Cuando hablamos de la médula mieloide, tenemos los glóbulos rojos, las plaquetas y los mieloblastos, que estos producen los granulocitos y se dividen en tres: eosinófilos, basófilos y neutrófilos. La regulación del mineral principalmente es de calcio y fósforo. Hormonas involucradas para esto son las hormonas paratiroideas, la calcitonina y la vitamina D, fundamentales en la regulación del calcio y fósforo. Las articulaciones, tenemos articulaciones fibrosas, cartilaginosas y son sinoviales. Ejemplo, las suturas, sínfisis de pubis y rodilla. Por ejemplo, las fibrosas son las suturas, aquellas que no tienen movimiento, que te las vamos a explicar. Las que tienen poquito movimiento, como la sínfisis de pubis, y las que no y las que tienen mucho movimiento, que son las sinoviales, líquido sinovial, son las rodillas, el hombro y otras articulaciones. Entre más se mueva la articulación, más líquido tiene, son sinoviales. El esternón, por ejemplo, la articulación esternocostal, es una cartilaginosa que se puede expander, pero no tiene el mismo movimiento que un hombro. Y las fibrosas son las que que se unen y ya no se pueden separar. Por ejemplo, el cráneo. Las patologías más frecuentes en los huesos, la osteoporosis, las fracturas, la osteomielitis, que es la destrucción del hueso, la artritis, la deformidad de las articulaciones, escoliosis en la columna, que es la desviación izquierda y derecha de la columna. No hablemos de hiperlordosis, hipercifosis, porque eso ya es aumento de la curvatura. Y las hernias discales, que son la compresión del disco intervertebral, donde si hay un abultamiento, es una ruptura de la membrana del disco intervertebral y se hacen las famosas hernias discales, que pueden ser hernias posteriores, anteriores o bilateral o lateral. Las que más complican a los pacientes son las laterales y las hernias posteriores, porque están en contacto con la médula o los nervios. Recuerden que el sistema óseo es un tejido vivo y dinámico, esencial para el soporte. Dinámico porque hablamos de movimiento. Nos da soporte, movimiento, protección, la hematopoiesis, que es la producción de células sanguíneas, y la homeostasis mineral, equilibrio de minerales. Bien, bibliografía, bueno, hay mucha
Bibliografía disponible. Guyton y Hall es la más recomendada. Bien, vamos a hablar ahora de estos huesos. Como le digo a todos los alumnos, lo principal es, por de momento, aprendernos bien todos. Vamos a ver si podemos señalar. Uh, uh, uh. A ver. ¿Ustedes de casualidad están viendo mi flechita, el cursor moverse? No, señor. Ok. A ver, no sé si que en otros que sí. A ver, por ejemplo, en este momento lo estoy moviendo al centro entre las dos manos. Ahora sí se ve. Sí, Sí, es Ok. que el cursor es blanco y la presentación también es blanca, entonces no se notaba. Pero sí, ya sí. Ahorita la están viendo en el esternón. Sí, sí. Oh, bueno, mejor lo que voy a hacer, voy a rayar. Aquí, por ejemplo, ya se ve mejor, ¿verdad? Ok, bien. ¿Qué debemos de aprender? Primero, los huesos los aprendemos cráneo caudal. Cráneo arriba de, encima de, caudal por debajo de. O sea, de arriba hacia abajo. Primero, como yo siempre le digo a los alumnos, primero apréndete el cráneo como tal cráneo. Y si te aprendes con calma después lo que son cada hueso, como el occipital, temporal, parietal, el frontal, está bien. Pero saber qué es lo que estamos señalando ahorita de momento es cráneo. Su porción frontal, tenemos los temporales, los parietales y el occipital. Esos huesos conforman el cráneo, la bóveda de cráneo. ¿Ok? Tenemos el maxilar superior y maxilar inferior. Esto me los van a decir ustedes, ¿eh? Para que se los vayan grabando. Aunque me digan aquí cráneo, maxilar superior, maxilar inferior. Y luego tenemos aquí la clavícula, tenemos el esternón, el manubrio esternal, tenemos el húmero, el radio, el cúbito, el carpo. Y recuerden que el carpo está compuesto por 8 huesos. Esos 8 huesos que es el seminal, el grande, el ganchoso, trapecio, trapezoide, el sigmoide, que luego con el tiempo pues se van aprendiendo. Por lo pronto que esto es carpo. Los siguientes huesos son el metacarpo y luego le siguen los falanges. En los falanges tenemos el falange proximal, falange medio y falange distal.
Eso en todos los dedos, excepto el pulgar. El pulgar nada más tiene un falange proximal y uno distal. Recuerden que todo lo que se acerque al tronco es proximal. Todo lo que se aleje del tronco es distal. Por eso es que los dedos, los falanges se dividen así. Anteriormente se hablaban como falangines, falangetas, falangines y falangetas. Actualmente ya no, es el hueso proximal, medio distal. Son tres. Cuatro dedos tienen tres huesos, solamente el pulgar tiene dos falanges. Si hay alguna duda me dicen, ¿eh? Y luego tenemos las costillas, que son 12 pares, son las verdaderas, falsas y flotantes. Las verdaderas son las que están estrechamente adheridas al esternón. Las falsas son las que tienen más cartílago que unido al cartón, perdón, no es más al esternón. Por ejemplo, aquí vemos la unión hasta acá, por eso le llaman falsas. A esta le llaman verdaderas porque están más unidas al esternón. Y acá abajo tenemos dos flotantes, las últimas dos flotantes. Entonces son 24 costillas o costal y el espacio que está entre las costillas se llama espacio intercostal. Luego tenemos la pelvis, esa pelvis que se divide en ilion, isquion y sínfisis de pubis. Déjame ver si lo puedo manejar mejor el curso. Ilion, isquion y sínfisis de pubis. Así se subdivide la pelvis. La pelvis es todo, cuando hablamos de pelvis es todo, y ya subdividido, ilion, isquion y sínfisis de pubis. Tenemos lo que es el acetábulo del fémur, donde se une el fémur con la cadera, perdón, con la pelvis. Y cuando hablamos de fractura de cadera, hablamos de esta zona, fractura de cadera. Aquí es donde hacen una prótesis o reemplazo del acetábulo y meten una varilla intermedular. A esta parte de aquí le llamamos trocánter. El fémur como tal, la rótula. La tibia, que es el hueso más grueso, y el peroné es el hueso más delgado. Y luego tenemos el tarso, que está conformado por el calcáneo, navicular, cuneiforme, que también es un conjunto de huesos. Hay otros más, se me fueron otros dos nombres. Y tenemos el metatarso, que al igual que el metacarpo, son 5 huesos. Y en los falanges también tenemos el falange distal, medio y distal. Pero en proximal, medio y distal. Eso, el astrálago y escafoides. Gracias, Sandra. Ok, entonces, los dedos de la mano se llama pulgar, índice
medio, anular y meñique. Ahora me dicen los nombres de los dedos del pie. ¿Cómo se llaman? ¿Alguien sabe cómo se llaman? Cortejo, no. Ortejo, sin la C. Se llaman ortejos. Los 5 dedos de los pies se llaman ortejos. Cortejo es otra cosa. Entonces, cuando hablamos de ortejos, es el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto ortejo. Es el nombre de los dedos del pie. Ok. En el chat me dicen, sí. Ortejos, muy bien. Entonces hacemos un repaso. Tenemos el cráneo, maxilar superior, maxilar inferior, clavícula, esternón, manubrio esternal, costillas, húmero, radio, cúbito, carpo, uno más pequeño, carpo, metacarpo y falange proximal, medio y distal. Y recuerden que el pulgar nada más tiene proximal y distal. La pelvis, que se divide en tres: ilion, isquion y sínfisis de pubis. Acetábulo del fémur, cadera, trocánter mayor, fémur, rótula, tibia, peroné, tarso, metatarso y los falanges. Igual que en la mano, falange proximal, medio y posterior. Y los nombres de los dedos de la mano: pulgar, índice, medio, anular y meñique. Y de los pies son primero, segundo, hasta el quinto ortejo. Por la parte posterior tenemos la escápula, las cervicales, que son 7. Tenemos las dorsales, que son 12. Tenemos las lumbares, que son 5. Y sacrococcígeas, que son 10. Aquí puede variar una o dos por el coxis. Generalmente hablamos de 10 vértebras fusionadas, sacrococcígeas. Ok. Y pues ya son todos porque luego se repite todo. Muy bien. Vamos a ver. Voy a ir señalando y ustedes me dicen, por favor, qué hueso es. Activen sus micrófonos para que me estén diciendo qué huesos estoy señalando, ¿va?
Bien, vamos con el primero. ¿Cuál es? Húmero. Pido participación de todos, vamos. Húmero. ¿Cuál es? El número. Clavícula. Vean bien lo que estoy señalando, ¿eh? Clavícula. Maxilar inferior. Axilar inferior. Fémur. Muy bien. Ay, a mí ya no me está señalando Escápula. nada. Escápula. Escápula. Ok. Ah, ya. Y ahora sí. Rótula. 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 Muy bien. Peroné. 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 Ok. Tibia. 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 La tibia. Tibia. Ok. ¿Y esta? Acetábulo de fémur. No, No, es el esta parte de trocante. aquí. Trocante. Ajá. Trocante. Ah, Y aquí, El acetábulo del acetábulo fémur. de fémur. acetábulo. Muy bien. Ajá. ¿Cuál es? Radio. A ver, a ver, a ver. El radio, sí. Carpus. Carpo. Carpo. Muy bien. Carpo. Adiós. Número. ¿Cuál es? Cúbito. Radio. Cúbito. Cúbito. A ver, radio o cúbito. Cúbito. No, es el cúbito. parte de atrás. Está al otro lado del radio. Cúbito. Ok. Recuerden que para que no se confundan, lo que es el radio Va va conectado con el hacia el pulgar. pulgar, Del dedo. Pulgar. hacia el pulgar. Y el cúbito va hacia el meñique, Meñique. Ujú. para que no se confundan con eso. Ok. Vamos a ver. Ahora, ¿qué porción de vértebra estoy señalando? Las cervicales. ¿Cuántas son? 7. 7. 7. Bien. A ver, alguien por ahí rayó para que le ponga control Z para que no me rayen, por favor. Y luego la siguiente porción. Son las dos. ¿Cuáles Y son? son 12. Dorsales. Dorsales. ¿Cuántas son? 12. 12. Muy bien. La siguiente porción. Lumbares. Lumbar. Ajá. ¿Cuántas son? 5. Lumbares son 5. 5. Muy bien. Y la última porción, ¿cómo se llama? Sacro. Región sacrococcígea. Sacrococcígea. ¿Cuántas son? 10. 10. 10. 10 vértebras, ¿verdad? Fusionadas. Pus. Correcto. Ok. ¿Cuál es? ¿Cuál? Maxilar inferior. Pilar inferior. Maxilar inferior. Axilar inferior. ¿Cómo se llama la primer falange del dedo? Falange proximal. Proximal. Ok. Media. El siguiente.
Falange media Falange media. Falange medio. Falange medio. y falange distal. Falange distal. 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 ¿Cuántos huesos tiene el esqueleto? 207. 107. 200. 206. ¿Cuáles son sus funciones del esqueleto? Soporte. Soporte de cuerpo, protección. Soporte, Protección. protección, movimiento. Movimiento. Ujú. Hematopoiesis también. Hematopoiesis. ¿Qué dijimos que era la hematopoiesis? No me acuerdo. ¿Alguien se acuerda qué era la función de la hematopoiesis? Producción de células sanguíneas. Ok. ¿Cuáles son las células sanguíneas que producen los huesos largos? ¿Aló? ¿Cuáles son las células sanguíneas que producen los huesos largos? Las plaquetas, los eritrocitos, los linfocitos. Ok. ¿Qué función tiene los eritrocitos? ¿Los qué? Eritrocitos. Transportan oxígeno y dióxido de carbono. Son los glóbulos rojos. Son los glóbulos rojos, transportan Sí. oxígeno y retornan el dióxido de carbono, correcto. ¿Y las plaquetas qué función tienen? Ayudan a producir coágulos sanguíneos. De sangre. Para hacer más lento el sangrado, ¿no? O, o frenarlo para facilitar la cicatrización de las heridas. Así Ujú. es. También se conocen como trombocitos, ¿no? Sí, los trombocitos. Por eso hay una enfermedad que se llama trombocitopenia, que es la disminución de las plaquetas. Las plaquetas. De hecho, el dengue produce trombocitopenia, disminución de trombocitos. Anemia, disminución de glóbulos rojos. Leucemia, disminución de glóbulos blancos. ¿Y cuáles son las 5 células sanguíneas de glóbulos blancos? Los linfocitos, los monocitos, Los tipos es batófilos, Los neutrófilos, neutrófilos, linfocitos, monocitos, eocitos y basófilos. eosinófilos. Eosinófilos, ¿verdad? Muy bien. Son 5. Bien. Y ¿qué otra pregunta? ¿En dónde se producen las células sanguíneas? En los huesos largos. En la médula ósea, ¿no? ¿En qué parte del hueso largo? En la médula ósea. ¿Cuál? Tenemos 2. La célula, en Está roja. la mieloide, en la La mieloide. médula, no, esas son células madres. Ya, La, ok. la médula roja es donde se produce la hematopoiesis. Ah, La médula ish. amarilla solamente son lípidos. Ok. Entonces, en conclusión, el sistema óseo, sus funciones principales, como bien dijeron, es la locomoción, el movimiento, la protección de órganos vitales, la formación de células sanguíneas y el equilibrio de minerales, principalmente el calcio y fósforo. Y por Ok. Sus formas son huesos largos, cortos, irregulares, se me traba la lengua. Sisamoideos. es nucleoso. Está compuesto por 206 huesos y obviamente la célula principal funcional de los huesos se llama osteocito. Osteoclasto, osteoblasto se encargan de la formación y la destrucción. Osteocito es la célula funcional principal. Ok.
Me faltó señalar este hueso, ¿cuál era? El omóplato, La la escápula. escápula le Escápula llaman. o Escápula. omóplato. Homóplato. Omóplato o escápula. Escápula. Coloquialmente llamado como Aleta. Paleta. Paleta. La paleta de cajeta. ¿Alguien sabe cuál es el origen etimológico de la clavícula? No. Significa llave, creo, ¿no? Ajá, llave o llavecita. Entonces, otra de las cosas que pueden ustedes aprender es el origen etimológico de los huesos, con por qué se llaman así. Por ejemplo, la tibia viene de flauta, cráneo superior de, arriba de. Yo puedo decir, tiene una lesión craneal al hombro. ¿Qué estoy dando a entender? Arriba del hombro. Arriba del hombro. Entonces, no porque escuchen cráneo significa que está relacionado precisamente con el cráneo. Cráneo. Vea pues. Por ejemplo, el codo es una articulación craneal a la articulación carpiana. Ah, ya. Y la articulación carpiana es una articulación caudal al codo. O sea que está por debajo de. Sí. ¿Sale? Por ejemplo, ¿hacia dónde lleva el cauce el río? El cauce se refiere hacia dónde corre el agua. Caudal, hacia abajo. Entonces, el agua corre de arriba hacia abajo, ¿verdad? Sí. Entonces, el cauce o el caudal es hacia abajo. Vale. Yo puedo decir Interesante. que la articulación de la rodilla es caudal a la articulación de la cadera. Ujú, O sea, está por sí. debajo de. Ahora, recuerden que para el estudio hay líneas imaginarias. Esta primer línea se llama línea media, ¿qué? Media. Intercostal. No, External. Clavicular. external, External. external. Entonces, una línea imaginaria es línea media external, línea paraexternal, media Media clavicular. clavicular, Clavicular. Axilar. Media axilar. axilar anterior. Axilar posterior. Este es anterior y este sería axilar posterior. Ajá, correcto. Línea Que no es media línea media axilar y después línea media posterior axilar, ¿no? es que aquí tendré que poner de lado a la imagen para poder decir línea media axilar. Ajá. Ahí, sí. La voy a repetir. Ok, de frente. Línea media external, paraexternal, línea media clavicular, axilar anterior. Si lo ponemos de lado, esta sería la línea media, axilar, Y línea la axilar posterior. posterior, línea media escapular, línea paravertebral y línea media vertebral. Ujú. Es importante conocerlo por cuestión de referencia anatómica. Por ejemplo, bueno, recuerden que el espacio que hay entre una costilla y otra se llama ¿cómo? Espacio Intercostal. intercostal. Línea, ajá, perdón, Intercostal. espacio Espacio intercostal. intercostal. Espacio intercostal. Entonces, si yo les digo, ¿sabes qué? Tu paciente tiene una herida en la línea media clavicular, cuarto espacio intercostal. Entonces, de entrada, ¿derecha o izquierda? No, pues que la izquierda. Entonces tenemos línea media clavicular. Tenemos 1, 2, 3, 4.
Quiere decir que en este punto trae la herida. ¿Dónde está la herida? Línea media, clavicular, cuarto espacio Cuarto intercostal. intercostal. También donde se Es- utilizan mucho es en el momento de poner las derivaciones cuando se hacen los electrocardiogramas, ¿verdad? Claro, por ejemplo, el B1 que va en el cuarto espacio Esta línea intercostal, está izquierda. A la derecha. derecho, el B2 en el lado izquierdo. Ahí tome chueco aquí. A ver, 1, 2, 3, 4. Aquí. Y luego el B3, que va entre B2 y B4. B4 va en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Entonces B3 va aquí. Y B4 ya está puesto. ah, B5, línea abajo. axilar anterior en el quinto espacio. Y este Y es luego le intercostal. sigue B6, que es la Bien. línea media axilar, quinto espacio. Por eso es importante conocer las referencias anatómicas. ¿Sí? Ahora dígame, la línea sagital, ¿cómo divide el cuerpo? De derecha a izquierda. Derecha, izquierda. Aquí. Y si vemos de lado al esqueleto, la línea coronal, ¿cómo divide el cuerpo? Anterior y posterior. Anterior y posterior. Anterior y posterior. Y una línea medias, Craneal y caudal. craneal o caudal, o superior Inferior. o inferior. ¿Va? Superior Superior e Inferior. e inferior. Como referencia, ¿verdad? Ok. Pero si dice dorsal, ¿a qué parte nos referimos? ¿Ah? Si digo ¿Qué? dorsal, o si digo ventral, Ventral, pues anterior, vientre. ventral, ajá, o anterior es lo Anterior. mismo. Inferior. Ajá. Dorsal y posterior es lo Posterior. mismo. Ujú. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. No sé. No. Ok. No, profe. Muy bien. Creo que no se me pasa ningún detallito. Ok, creo que ya abarcamos todos los puntos importantes del sistema óseo, sus funciones, qué células producen. También vimos cómo se divide anatómicamente, los planos anatómicos, que son líneas imaginarias, obviamente. Y también vimos cómo se estructura. Ok. ¿Dudas con el sistema óseo? No, señor. No. Ok. Esta clase quedó también grabada para que esos puntos que no vienen en la presentación, pues los tomen en cuenta y tomen datos. Terminando ahorita la sesión, les voy a mandar en el grupo la presentación para que la tengan también, sistema óseo. Muy bien. ¿Alguna duda que Muy bien. tengan o algo que quieran agregar? No, nada. No. Está bien, profe. Muy bien, muchas gracias. Ok, por nada, gracias a ustedes. Entonces, les mando la presentación y también en cuanto esté el video, lo subo a YouTube para que lo puedan estar viendo. Ah, ok, Muy bien. profe. Muchas Gracias. gracias. Gracias, profe. Gracias. Por Gracias. nada, cuídense mucho Gracias. y estamos ahí pendientes. Listo, Gracias. profe. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.